Buenos días, mis compañeros Cristian Enríquez, Fernando Ruiz Esquide y que les presenta Adolfo Morales. Vamos a hacer una presentación sobre el laboratorio 1, que es de medición de viscosidad. Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, presentar el concepto de viscosidad de un fluido, eh, eh, también identificar en qué influye la viscosidad en el comportamiento de los fluidos y presentar dos métodos de medición de la viscosidad. ¿No? La viscosidad es una cantidad que relaciona la razón de deformación con el esfuerzo cortante aplicado sobre un fluido. En general, en los fluidos más comunes, el esfuerzo de corte es proporcional a la razón de deformación. Aquí les presentamos un esquema. En este esquema, dB de Z sería nuestra razón de deformación del fluido y tau sería el esfuerzo aplicado. Esta constante de proporcionalidad se conoce como viscosidad dinámica o absoluta. Con la viscosidad podemos hacer distinciones entre los fluidos, de acuerdo a cómo respondan a esfuerzos cortantes. Podemos hacer dos grandes clasificaciones. Tenemos, por un lado, los fluidos newtonianos, que son aquellos donde el esfuerzo de corte es directamente proporcional a la razón de deformación del fluido. Y por otro lado, tenemos los fluidos no newtonianos, donde el esfuerzo de corte no es proporcional a la razón de deformación. Bueno, aquí también les presento un gráfico similar al de la diapositiva anterior y también curvas de razón de deformación versus esfuerzo de corte para distintos tipos de fluidos. Estas serían las curvas características de los distintos grupos de fluidos newtonianos y modelos para fluidos no newtonianos. A continuación, mostraremos dos métodos para medir la viscosidad. Método 1. Viscosímetros capilares. Los viscosímetros de capilaridad continua son utilizados en refinerías para el control del petróleo, aceites hidráulicos, lubricantes, combustibles y grados de asfaltos. Utilizando un fluido newtoniano, en condiciones de flujo constante, laminar e isotérmico, la caída de presión en un flujo viscoso es proporcional a la viscosidad absoluta, por lo cual se puede utilizar esta caída de presión para la medición de la viscosidad empleando la ley de Hagen-Poiseuille, donde mu, la viscosidad, depende de una constante, del diámetro del capilar, la diferencia de presión entre sus extremos y el flujo que atraviesa el capilar y su largo. Siendo más específico, hablando de viscosímetros capilares por diferencial de presión inline, podemos caracterizar a estos por un filtro de sólidos en su entrada, dos intercambiadores de calor que trabajan en conjunto con un baño termostático que se aseguran de tener una temperatura constante, un controlador de flujo constante por presión, una válvula de seguridad y un tubo capilar por el cual transita el fluido, al cual se le mide entre sus extremos la diferencia de presión que será utilizada para calcular la viscosidad utilizando la ecuación mostrada anteriormente. Este instrumento se caracteriza por tener un error de 2% de su medición a plena escala, entre 5 y 30 centipoise. Además, ya que es capaz de medir en menos de un segundo la viscosidad, se puede utilizar para controlar esta mediante la actuación sobre la temperatura del fluido, para así poder optimizar o controlar procesos que requieren de ello, como la atomización del combustible anterior a su combustión. A continuación, veremos el método Brookfield, y este se basa en los típicos ensayos rotacionales de medición de viscosidad. Estos ensayos miden la viscosidad dinámica mu y obtienen su valor en base a la observación de dos parámetros, torque y revoluciones por minuto. El marco teórico del procedimiento se basa en el movimiento relativo de dos cilindros concéntricos, uno estacionario, el estator, y otro en movimiento constante, rotor, de manera de lograr el perfil de velocidad triangular estándar dentro del fluido, tal y como se aprecia en la imagen. De la definición general de viscosidad dinámica se busca despejar esta incógnita. Para el esfuerzo cortante se tiene que la fuerza que se ejerce en la capa que se une al fluido con el rotor es proporcional al torque e inversamente proporcional al radio del rotor. El área en donde se ejerce la fuerza es el mismo área del cilindro central y vale 2πrl. Luego, finalmente, el perfil de velocidad podemos aproximar que la variación de velocidad con respecto a la altura vale la velocidad máxima partida la altura o espesor del fluido durante el ensayo. Despejando se obtiene la siguiente expresión, que se puede resumir como la viscosidad es igual a una constante construcción por el torque necesario para mover el cilindro partido por la frecuencia con la que se mueve el rotor.
la frecuencia en revoluciones por segundo. En el caso del viscosímetro Brookfield rotacional, el torque se obtiene observando el desplazamiento angular de una aguja que está unida a un resorte espiral especialmente calibrado. La aguja está sobre una escala métrica proporcional al torque. Luego, las revoluciones por segundo se obtienen contando las revoluciones por minuto del rotor. La idea es que una de estas RPM sea baja para hacer viable y fácil la medición. Es por eso que se debe escoger un rotor adecuado, con un tamaño especial para cada tipo de viscosidad. Finalmente, la constante de construcción viene dada por el fabricante y se basa en las fórmulas presentadas anteriormente. Una consideración importante es que el espesor del fluido a ensayar sea menor al radio del cilindro para evitar flujos turbulentos. Bueno, conocer la viscosidad es importante porque nos da mayor entendimiento sobre el comportamiento de los fluidos, y los fluidos abarcan una gran área dentro de la ingeniería, y este conocimiento nos permite poder enfrentar y solucionar más problemas, mejorar la calidad de vida de la gente. Bueno, ese es nuestro comentario sobre este trabajo. Espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.